poder y destrucción. Algunos creen que cometen el crimen perfecto. Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Noé López. Hoy, el poder y la destrucción. Esta semana me preguntaba, ¿cómo es posible o acaso es posible que alguien con autoridad o cierto poder tome decisiones que destruyan a los demás, que provoquen dolor y sufrimiento, y él pueda salir como Juan por su casa o estarse bronceando en alguna playa en el Caribe con una copa de vino en su mano, creyendo que cometió el crimen perfecto? Para considerar la gravedad de esto, o lo que trato de comunicarte, déjame ponerte un ejemplo. La madrugada del 26 de abril de 1986, el mundo conoció uno de los desastres nucleares de la historia más grandes, más que las bombas tiradas en Hiroshima al final y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la catástrofe de Chernobyl, al norte de Ucrania, en la antigua Rusia, cuando pertenecían. Se cree o se sabe que estos efectos, esta explosión, esto que hubo fue 500 veces más el poder que el de las dos bombas atómicas. En efecto, esa madrugada, mientras Chernobyl y Pripyat dormían, las ciudades alrededor, se tomaron decisiones equivocadas y hasta las prisas, de tal manera que provocaron reacciones inesperadas. Ese reactor tomó demasiada presión, no enfrió, de tal manera que las 1.200 toneladas de techo que tenía explotaron al cielo, liberando tal cantidad de material radiactivo que infectó a miles. Una densa nube de radiación en la atmósfera. Se dice que alcanzó unos 13 países de Europa. Imagínate. Inmediatamente, ante eso, pues se tomaron las urgencias, las medidas sin saber lo que estaba pasando. Llegaron bomberos y elementos de rescate creyendo que era un simple incendio, pero todos estaban siendo contaminados. Mientras dormían, miles murieron. Algunos al instante, a las horas, a los días. Otros sufrieron mutaciones en su organismo y generaron enfermedades como el cáncer. Una zona alrededor de exclusión se creó, 30 kilómetros como zona de infección. Todavía hasta la fecha es uno de los lugares prohibidos para ir o más peligrosos en el mundo. Yo me pregunté, bueno, ¿y quién es el responsable de esto? ¿Quién fue el culpable de esto? ¿Se imagina o se imaginó el daño que causaría? ¿Acaso salió como Juan por su casa o se está tomando una copa de vino en las Bahamas? Rusia tenía que dar la cara a un culpable al mundo. Culpó a 6, entre ellos el ingeniero en jefe de ese lugar. Se le condenó a 10 años de trabajos forzados. Solo cumplió 4. Salió y a los años murió de una enfermedad de cáncer causada por esa misma radiación. Fue uno de los que sobrevivió estando en la propia planta. Imagínate. En fin, yo queriendo saber un poquito más sobre la responsabilidad, no por buscarle 5 pies al gato, pero saber quién es el culpable. ¿Será que salió como Juan por su casa? En efecto, me atreví a preguntarle a varias inteligencias artificiales a quién se responsabiliza de esa catástrofe infernal. La mayoría de ellas, ¿qué crees? Me dijo que a nadie, que no sabía, que era un tema controversial, que todavía se discutía, que no hay uno solo, que pudo ser la máquina mal hecha, o el tipo que le aplastó el botón, o el ingeniero, el dueño, el jefe. Otras concuerdan en que el mal manejo de las autoridades rusas provocó más daño que el que debía haber sucedido. Pero como que no hay responsables, como que andá a saber quién fue. Uno dice, qué terrible. ¿Cómo puede estar tomándose una copa de vino en las Bahamas? Entiendo un poco al rey David cuando dice, no te impacientes a causa de los que hacen mal. Inclusive un pasaje en los Salmos dice, el que rueda una piedra se le va a devolver. Hoy vemos nuestros propios países donde autoridades, dictadores, ejerciendo su poder, crearon tal destrucción en la gente, en la sociedad, en la nación,
terrible. En estos días cayó el dictador que llevaba medio siglo junto con su padre en una dictadura brutal sobre el pueblo sirio. Cayó esta semana en 11 días tras un levantamiento de rebeldes, pero cayó, hizo tanto malas, todavía hasta en estos días están sacando a prisioneros que tenían cárceles subterráneas, están escarbando para ver si encuentran más. Los pobres salen sin saber dónde están, qué día, qué fecha. Creen que Saddam Hussein los está liberando. Imagínate. Qué daño, qué maldad. No se tientan el corazón. Hablemos de dictadores actuales. Gente que ha destruido, que ha hecho mal. ¿Qué me dices de Cuba? Que pasan décadas y décadas y es un país que no conoce la prosperidad, el progreso. ¿Qué me dices de Venezuela? Del dictador con autoridad y destructor que frente al mundo se roba las elecciones de nuevo para permanecer en el poder. Y Venezuela llora. No vayamos tan lejos. Ve nuestro país, como también sus gobernantes en el afán y en la embriaguez del poder destruyen todo. Destruyen los sistemas como el de salud que tenemos ahora, la educación. No necesitas ser un líder o un gobernante. En tu trabajo, en tu zona, donde estás haciendo daño. Vemos a tantos líderes religiosos que destruyeron vidas aprovechándose de niños, de niñas. ¿Podrán salirse como Juan por su casa? Hay un ejemplo en la Biblia que quisiera contarte. Tan parecido, tan político, tan actual. En efecto, me refiero a un rey, un hombre autoritario, malvado. Un rey de Israel llamado Acab, el séptimo rey de Israel. Se casó con una malvada mujer llamada Jezabel, sirofenicia, y trajo toda la idolatría de su cultura a Israel, provocando que Israel desobedeciera a Dios para destrucción. El rey Acab era un simple ratón al lado de ella. Hacía todo lo que ella quería. Y el pueblo estaba hundido, lejos de Dios, en maldición y en destrucción. Pero déjame contarte un incidente de este rey, de este monarca caprichoso y autoritario. En su palacio, enorme palacio, lujoso, bellísimo, tenía un vecino de nombre Nabot. Este sencillo campesino tenía una viña en su pequeño terreno. Una viña que había sido heredada de sus padres, sus ancestros. Y resulta que cierto día a este monarca autoritario, a este dictador, se le antojó la viñita. Dijo, quiero esa viñita. Mira, tenía el palacio a un lado, con todo lujo. Pero se le antojó la viñita del vecino, un humilde sembrador. Así que decide ir por ella. Y le dice al hombre, dame tu viña, yo te doy otra donde tú quieras. Más grande, mejor, donde tú quieras. Escógela donde tú quieras. Y si no, pues te la compro más allá del precio, pero quiero tu viña. Seguramente el rey pensó que el sembrador se la iba a dar con, entregar por completo y no sé, a nombre de, inclusive diciendo, es un honor entregársela al rey, pero no fue así. Nabot le dijo, rey, su majestad, no se la puedo vender, porque es herencia de mis padres. No me haga eso. Además hay una ley en Israel que dice que la herencia de los padres no se vende. Así que no se la vende al rey. Lejos de cantarles un honor darle al rey, no se la da. Y el rey se da media vuelta, hace un puchero y se va a su palacio, al cuarto de su palacio a llorar. Le trajeron comida y el puchero seguía, dijo, no quiero comer. Se le fue el hambre porque tenía un caprichito que no se le concedió. Así que llega su esposa, la malvada Jezabel, y lo ve con ese semblante y le dice, ¿qué te pasa? Le dice, no tengo la viñita, le dice el rey. Y la mujer le dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿Eres el presidente? ¿Eres el rey o quién eres? ¿O eres un ratón? A ver, tú eres el monarca. Acá tú eres el que manda, fíjate, nada más. Y en efecto le dijo, quédate tranquilo que yo te la voy a dar. Y allí con esa sale la malvada Jezabel. Trama un plan criminal, maldoso y destructor como el tema que te estoy hablando. En efecto, le manda unas cartas a los líderes políticos de la ciudad, a los senadores, a la Cámara de Diputados, a todos. Y le manda, quiero que hagan esto, dice. Consíganme a un par de malvados que testifiquen que el sembrador Nabot
blasfemó contra el rey y contra Dios. Háganle juicio allí en la plaza y en 2 patadas condénenlo. Ser apedreado a muerte o a las afueras de la ciudad. Y en efecto, las cartas llegaron a los senadores, a los diputados, y para hacerle el caprichito al rey y a la reina, tomaron al hombre. 2 hombres malvados testificaron en su contra. Lo condenaron y lo mataron a pedradas fuera de la ciudad. Le mandan a avisar a la reina, ya está hecho el trabajito. ¿Te suena esto? ¿No se parece a nuestros países esto? La reina dice, ya lo tiene, entonces llega con el rey y le dice, ¿qué crees? Te tengo tu regalito. Entonces el caprichoso y malvado rey deja el puchero a un lado, sale como Juan por su casa a tomar posesión de la viñita, pasear por ella y tomarse una copa de vino como si nada hubiera pasado. Eso fue lo que él creyó. Pero no obstante, al momento, el profeta Elías recibió una palabra de Dios directa para él. Me refiero a Elías, nada más y nada menos. Es un elemento de la élite del Señor, de los profetas. Le dice la sentencia al rey, dice, ve donde él, y quiero que le digas esto. Llega donde el rey y le dice, rey, Dios dice que vio todo lo que hiciste. Y esta es tu sentencia. En el mismo lugar donde murió Nabot, los perros lamerán tus carnes, tu sangre, ahí mismo se hará. Y de tu generación, de toda ella, no quedará un hombre, un varón vivo en toda tu generación. Todos morirán, tarde o temprano. Nadie comete el crimen perfecto. El que destruye será destruido. Y la Biblia dice que como epitafio de este rey quedó lo siguiente. Primero de Reyes, capítulo 21 y versículo 26. Dice la Biblia que este rey fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos. El epitafio del destructor, del maldoso, del que usando su autoridad destruyó. Dice, fue en gran manera abominable. A eso se le llama historia, el basurero de la historia. Y la Biblia dice, no tengas envidia de los que hacen mal cuando prosperan. Un día los ves ahí y al otro ya no están. Salmo 37 y versículo 10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y ya no estará ahí. Y categórico el proverbio 26-27 dice, el que cava foso en él caerá, y al que rueda piedra sobre él le volverá. No hay quien destruya que no termine destruido. Me quedé con esta lección en mis pensamientos. Me quedé con esta enseñanza de parte de Dios en mi vida. Nadie puede campantemente estar tomándose una copa de vino en las Bahamas sin que la rueda le alcance. Tal vez es momento para pensar en nuestras vidas, en nuestra sociedad. ¿Hasta dónde hemos caído en esto? ¿Hasta dónde hemos destruido o hecho mal? Si tú tienes algún puesto de autoridad, cualquiera que sea, en tu trabajo, negocio, escuela, taller, ¿acaso tus decisiones han dañado a otro? ¿Qué tan cerca está de ti la rueda? Tal vez es momento como el rey acá para decir, Señor, este mensaje es para mí. Perdóname. Solo Cristo puede perdonar nuestras vidas, tener misericordia de nosotros y transformar nuestro futuro. Recibe a Cristo, amigo. Solo en Él hay esperanza y perdón. Acéptalo en tu corazón, hazlo tu Salvador y deja que Él te redima de las decisiones equivocadas que has tomado. Tal vez hemos dañado a muchos. Solo Dios puede restaurar lo que nosotros hemos hecho. Acércate a Él, vuélvete a Él. Dale tu vida a Cristo. En Él hay esperanza. Soy Noé López, gracias por acompañarnos.